Hola, soy Irene García y hoy voy a estar en el mentidero, así que coge tu silla que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos un nuevo programa de la sección de debate. Hoy traemos un tema bastante candente que, de no ser por el tema de coronavirus, mociones de censura y cosas de estas, es un tema que se debería estar comentando más a menudo en la calle en cuanto a la gente que envuelve. Y nada, antes de pasar a entrar en materia y deciros cuál es el tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Como siempre, empezamos con Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien, otro día más y hoy toca estar elegante que tocaba debate el mentidero. Como siempre. Esto es como el meme este de Homer, ¿no? ¿Por qué tan elegante? También tenemos a Mario Martín. ¿Qué tal, Mario? Aquí estamos, Javi, a pasar un poquito la noche también con otro meme, el de familia. Hoy toca debate. Eso también nos vale. Y también tenemos ahí con nosotros por primera vez Irene García. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os vamos a pasar a presentar el tema. El tema es el asunto de la vivienda. Han surgido varias polémicas en los últimos días sobre si la vivienda es un derecho, como recoge la Constitución, aunque veremos en un momento en qué aspecto, o si es un bien de mercado, como se han pronunciado varios políticos en los últimos días. Y para comentar esta polémica, pues vamos a empezar con una breve introducción de Mario. Cuéntanos. Bueno, básicamente, pues dar cuatro pinceladas para comentar por qué hablamos de esto, que es un tema que, como ha dicho Javi, se podría hablar sin ningún contexto previo, pero bueno, siempre que se pueden tratar temas de actualidad y tener un porqué, pues mejor. Pero básicamente, el Ábalos comentó hace una semana ya que la derecha, o sea, la derecha, que la vivienda no era un bien social, sino un bien de mercado. Entonces, a partir de ahí, pues se podía, no tiene por qué regularse los precios del alquiler y no tiene por qué ser un mercado que esté regulado, que para él era algo que se podía adquirir o vender y a partir de ahí, anchas Castilla. A raíz de esto, pues evidentemente hubo muchas críticas dentro del propio gobierno, fuera también, evidentemente, pero la raíz es dentro porque siempre es más chocante que en un mismo núcleo salten tensiones. La raíz de la banda de Podemos, evidentemente, fue más afín a defender que la derecha no es un bien de mercado y es un derecho. Y, y creo que fue Calviño, Nadia Calviño, que ya sabemos que además es mucho más de una cuerda neoliberal, que no, que es un bien de mercado y que no tiene por qué regularse porque eso podría llevar acciones en contra de los propios consumidores. Defendía que la desregularización lo que hacía era que los precios se mantuvieran, pues ley de oferta de la demanda típica, y que se mantuvieran estables. Y bueno, pues a partir de todo este debate nosotros queremos también aportar un poco nuestra visión. Cada uno tenemos la nuestra y algunas mejores que otras. No vamos a decir cuáles, ¿no? No. Vale, pues empezamos contigo, Diego. A ver, cuéntanos un poco tu opinión sobre este tema. Mira, yo personalmente creo que es muy bonito decir que la vivienda es un derecho. Por supuesto, yo creo que debería ser un derecho, pero soy de la opinión de que actualmente, se diga o no se diga, la realidad es que es un bien de mercado, evidentemente, y que no tiene pinta de que se vaya a llegar a ser un derecho. Es decir, creo que es muy bonito poner en la Constitución cosas como que la gente, y vamos, Constitución, derechos humanos, que la gente tiene derecho a trabajo, que tiene derecho a la libertad, que tiene derecho vamos, a la propiedad, básicamente a la vivienda, pero creo que al final son palabras, o sea, no hay ninguna forma ni de hacerlo de una manera justa, entre comillas, ni tampoco hay intención de intentar hacerlo de ninguna manera. O sea, creo que el problema básicamente está en eso, está en que los medios se pueden hacer. De hecho, luego comentaré algunos ejemplos de otros países cómo funcionan. Evidentemente, cada país hace lo que puede, pero vamos, la realidad es que para mí es totalmente un bien de mercado. O sea, vamos, básicamente lo hemos visto aquí. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Madrid, el precio de los alquileres o sea, es una auténtica locura y lo que se paga aquí por un piso de 90 metros cuadrados son sumas en las que en una ciudad más pequeña podrías comprarte un piso espectacular y ahora mismo te estás pudiendo comprar. Yo he visto aquí en Madrid alquileres de un sótano
literalmente un sótano, que no tenía luz solar prácticamente por 800 euros. Que decías tú, joder, van a empezar a alquilar alcantarillas, a ver si, por yo qué sé, por 500 euros alcantarilla con un baño. Entonces, bueno, sí. Claro, por eso os digo, o sea, creo que la realidad es esa y evidentemente la tendencia es hacia estas macro ciudades en las que es salvaje lo que te encuentras a nivel de vivienda. Irene. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Diego. O sea, evidentemente sí, la vivienda es un bien de mercado y ese es el problema, que es un bien de mercado, que se trafica porque es así, se hacen absolutas barbaridades por una cosa que es esencial para la vida de las personas. Si tú no tienes una casa, un sitio donde estar, no sé cómo vas a tener el resto de cosas de tu casa. Entonces sí, es un bien de mercado, pero permitir a mí sea eso, es un derecho al que debería tener acceso todo el mundo y ahora no se está cumpliendo, pero tampoco podemos quedarnos con esa reflexión, que sí, que es un reflejo de la realidad. Lo que tenemos que hacer es plantarnos un poco y exigirlo de la manera que podamos, sobre todo para arrebatárselo, porque lo que no puede ser es esto, que llegas a una ciudad como Madrid y no es que no puedas vivir en el centro de Madrid, es que no puedes vivir ni en la periferia. Yo soy de un barrio de la periferia, de Moratalaz, y es una locura, te encuentras pisos de 1000 pavos que a lo mejor son con suerte 3 habitaciones diminutas y con muchísimas. Y eso es lo que no se puede permitir. Claro, no sé, comentaba también Mario un poco que creo que había sido Calviño la que había comentado que podía regular porque ya está regulado solo, con la ley del mercado. Para mí la vivienda, si nos ponemos, es un bien de mercado inelástico, es decir, los precios van a seguir subiendo y la demanda no aumenta o baja. Se adquieren esas viviendas o se las pueden permitir los 4 que se la puedan permitir, que cada vez son más 4. Entonces, pues bueno, yo estoy un poco en ese punto. Sí, oficialmente es un bien de mercado y eso es justo el problema para mí. Mario. Pues es que absolutamente lo que ha dicho Irene. Es que el problema es ese, que sea un reflejo de la realidad y un bien de mercado. Al final, para mí es un símbolo de una sociedad fracasada, al final. El que haya gente que no pueda acceder a la vivienda, que haya gente que no tenga el derecho, a su propio derecho de poder acceder a una vivienda digna, me parece el reflejo de una sociedad fracasada y al final es el reflejo de lo que estamos hoy en día, de una sociedad en la que unos pocos lo generan y otros lo trabajan y unos pocos lo reciben y otros lo trabajan y los que lo trabajan son los que no tienen acceso. Y a mí me parece muy triste, además. Me parece triste que veamos cosas como las que vemos, desahucios de personas de 80 años que no tienen ni siquiera defensa. Ya no es una cuestión de que tengan acceso o no, es que se les echa de la casa a la que ya tuvieron acceso. O sea, al final me parece el reflejo de una sociedad fracasada. Y lo que decía Diego y Irene, que es que además los precios del alquiler, ya fuera parte de este tema, la regularización de los precios del alquiler, es que es necesaria, sí o sí. Ya no entramos en temas más radicales o no, de los que puedo ser más partidario o no, pero en cuanto a la regularización del precio del alquiler, es que es fundamental. Es que los jóvenes ahora mismo no podemos ni plantearnos pisar ciertas zonas de Madrid. O sea, yo creo que ni se nos ocurriría mirar ciertos barrios, porque no podemos, no tenemos acceso. Es que ni lo miramos. Y hoy, por ejemplo, además que justo lo he visto hoy, he dicho, mira, coño, he visto una casa en la calle de Alcalá que salía el anuncio en Idealista que la alquilaban por 10.000 euros al mes y ponía con garaje. Hombre, es que es una barbaridad. Claro, dice, si tiene garaje, sí. Si tiene garaje, los pago. Igual nos podemos permitir vivir en el garaje nosotros. Sí, y aún así tengo mis dudas. Sí, yo también. Pero es que es una barbaridad al final, es que no tiene cabida. Os lo comentaba antes de esto. En Manhattan, por ejemplo, la mayoría de los edificios estos típicos de ladrillo antiguos están regulados. El precio del alquiler está regulado y es Nueva York, que es Estados Unidos, es el paraíso del neoliberalismo. No estamos hablando de Moscú en los años 50. Estamos hablando de Estados Unidos y en Friends, por ejemplo, se ve, tienen acceso porque el mercado está regulado y una chica que es cocinera y una chica que es camarera pueden permitirse tener un pedazo de ático de la abuela de Mónica en donde lo tienen. O Joey justo enfrente y es actor y camarero. No es gente pues normal, obrera, y se lo pueden permitir porque hay acceso y ese acceso se permite gracias a una regularización. La mayoría de las ciudades europeas la tienen, nosotros no la tenemos y pasa lo que pasa. Es que al final es un mercado inaccesible para nosotros.
Pero claro, la regularización, yo creo que el problema que tiene es que tú puedes, esto pasa, por ejemplo, lo hemos visto con algunos impuestos, ¿no? Por ejemplo, con la tasa Google, apruebas la tasa Google y luego llega el afectado por este impuesto y se lo vuelve a repercutir al cliente, ¿no? Entonces, tú si estás imponiendo una regularización de, por ejemplo, en este caso de la vivienda, lo que tienes sobre todo que garantizar no es un precio mínimo o un precio máximo, es que luego el propio propietario no pueda regularlo por encima de ese precio, porque es que hay como vías de escape, de alguna manera, en las que pues luego se toman las libertades de subir el precio como les da la gana y entonces la regularización no vale para nada y que queda en papel mojado, que ese yo creo que es el principal problema de todos los intentos de regulación que se han intentado hacer en España principalmente. Diego. A ver, yo por poner la nota discordante, yo reflexionando sobre el tema, creo que no estoy a favor de la regularización. Prácticamente primero por lo que dice Revilla. Primero porque yo creo que lo primero que hay que hacer, he dicho muchas veces primero, es atacar a los propietarios en el sentido de... Es que el problema que pasa en este país es que cada vez que quieres tocar algo, la gente te salta con argumento pequeño. Es decir, te salta con argumento de quiero hablar de impuestos a las empresas y tal, y me saltan con Pedro que tiene 3 empleados y tiene una panadería. Cuando yo estoy pensando más bien en pues, una multinacional que tiene 4.000 empleados. Entonces es lo que pasa mucho. Yo no hablo del pequeño propietario que tiene un piso de la abuela y lo alquila para pagar el IBI también, que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. La gente pasa mucho que no te das cuenta de los precios de las cosas. Es decir, yo he oído muchas veces de yo pago 800 euros por mi piso. Joder, es que si va 800 pavos al mes limpios. Y dices tú, no, vamos a ver. Restale el IBI, restale la comunidad, que tampoco es una justificación, pero a lo que veo es que yo creo que lo primero que hay que hacer es perseguir al defraudador, a los contratos en negro, aquí en Madrid exagerado, la gente que paga bajo cuerda y paga bajo cuerda, y claro, y no paga bajo cuerda a un tío que tiene un piso de su madre, paga bajo cuerda a Peña que tiene 15 pisos. Y claro, cobrar 15 pisos bajo cuerda es una pasada, o sea, es una barbaridad. Entonces, yo creo que lo primero que hay que perseguir es a esa gente. Y luego, y perdonadme la palabra, pero hablando pronto y mal, joderles. O sea, es decir, ir fuerte, ir a por ellos muy fuerte y que no beneficie. Porque también lo que puede ocurrir, que yo creo que es bastante probable, si tú regularizas el alquiler, lo más probable es que te venga un tío y te diga, vale, yo firmo contigo un alquiler de 600 euros, pero luego todos los meses me pagas 200 pavos aparte y la gente en general, aparte, la gente en general no tiene, vamos a ver, ya me estoy metiendo en un berenjenal, pero en general, pues la peña, pues tragas porque ni te planteas el tema de pues no pagarlo o decir, y si me viene a por mí, pues cojo y le voy a los tribunales, tal. Yo creo que la gente hay mucho desconfianza del sistema, es decir, de decir, mira, pues esto es lo que hay y yo no voy a ser el que vaya a reclamar, el que vaya a consumo, el que vaya a Hacienda, yo no voy a hacerlo. Entonces, yo creo que ese es el problema. Irene. Sí, yo iba a decir que bueno, que estoy un poco luego pueden quieran, pero también yo creo que la gente cede y entra porque no son conscientes de lo que se están jugando y de lo que es. Quiero decirte, es que al final, es como decía antes, casa es tenerlo todo, un tipo de cosas. Lo que puede ser es que haya gente, me da igual, 15 casas que 5, porque creo que ahora mismo legalmente se considera alguien, no sé, me acuerdo si eran casas o 10, a mí tener 3 casas me parece una locura. Y lo que no puede ser es que haya gente viviendo de tener casas mientras hay gente en la calle. O sea, yo creo que ese es el problema. Y la gente muchas veces entiende que cuando no puede pagar una vivienda no es nada malo. O sea, yo conozco personas que están muy mal y se sienten que han fracasado. Es como, puede ser que tú te sientas de esta manera cuando hay gente lucrándose de una cosa tan importante y tan básica como es la vivienda. O sea, no es culpa de que la gente no pueda pagar, y si tu casero te extorsiona, bueno, legalmente o por donde sea, pero no le vamos a pagar más, ni vamos a sentirnos mal por no hacerlo, que yo creo que hay mucha cosa de esto, de culpabilidad y de sentirte pues un fracasado porque no puedes hacer frente a un alquiler o una hipoteca. Y no es así. Si el problema es que haya gente, y ya insisto, para mí, incluso pequeños tenedores, porque tener 3 casas me parece un poco fuerte, vivir de eso. Entonces, no sé, yo estoy un poco ahí. Mario. Sí, yo totalmente. Al final es que me parece que ya el propio concepto de que haya gente que tenga casa y gente que no, ya es cuanto menos sospechoso. Y gente que tenga muchas casas y gente que no, pues ya la hostia.
Uno de los principales poseedores de casas aquí en España creo que era Blackhole, no sé si recuerdo si se llamaba o Blackstone, Blackstone creo que era, un fondo buitre. Se había convertido en el mayor propietario como propietario de, o sea, no el que más casas tiene, sino como uno solo el que más viviendas tiene. Que un fondo buitre pueda disponer, ya no digo de un parque de viviendas, sino de una vivienda, ya me parece motivo de que deberíamos cuanto menos sospechar. O sea, ¿por qué un fondo buitre puede comprar una casa? Aquí uniendo ya con la regularización, entramos en la otra parte del debate, porque es un bien de mercado y no debería serlo. Si tú dejas que esto sea, pues eso, anchas Castilla, pues un fondo buitre puede comprar todas las casas que quiera y los bancos pueden tener pisos vacíos mientras la gente está en la calle. Eso no debería de poderse nunca. Ya no, a ver, estamos hablando de una democracia burguesa y estado de bienestar. Bueno, si por lo menos fuese un estado de bienestar, sería eso. Ya no entramos en otros debates, porque para mí, personalmente, nadie debería tener casa, partiendo de ahí. Para mí la casa debería ser pública y el parque de vivienda debería ser público, 100%, partiendo de ahí. Pero bueno, sé que eso es una opinión que es más residual y punto. Pero es que el parque de vivienda público español es una ridiculez. Es una ridiculez. No es que sea un poco pequeño. Es que, por ejemplo, en Viena la vivienda pública es 1/3. O sea, el parque de vivienda es del 33%. Es altísimo. Y no es que sea altísimo para mí, es que es altísimo en comparación con los demás. En España, por ejemplo, estaban 1,1 o sea, el porcentaje frente al 32 de Holanda o al 23 de Austria. La media de la Unión Europea estaba en un 30, o sea, al final es una barbaridad. Luego, si ves la gráfica de cómo ha aumentado y disminuido el parque de vivienda público español a lo largo de los años, es que ahora no es que esté en mínimos, es que es desorbitante. Y todo es a raíz de las crisis que han ido ocurriendo, que los bancos y los fondos buitres han ido haciendo más fuertes. Al final es que es a lo que hay que atacar. Que también a la gente que tiene más edificios, porque hay gente que tiene 15 pisos, como decía Diego, como decía Irene. Pero a mí lo que me parece más grave es que haya entidades que tengan parques de vivienda más grandes que el propio gobierno español. Es que eso es absurdo, es que es ridículo. Y ahí es lo que decía Irene. Si te intentan extorsionar, al final es que somos nosotros mismos los que tenemos que poner ciertas trabas y no caer en la culpabilidad esta neoliberal de sentirte un fracasado. No eres un fracasado por no poder acceder a una casa a la que no te dejan acceder, porque no te dejan. No es que no puedas, es que no te dejan. No tienes por qué asumir ese rol neoliberal, ese cierto, me va a poner un poco exquisito, ese término de culpabilidad que viene de la moral judeocristiana, de mi culpa un poco calvinista, de no hay que trabajar y si no soy un fracasado. Que no, tío, que no te dejan y a partir de ahí no te dejas explotar. Yo creo que un poco la línea hasta que está diciendo Diego, sobre todo en cuanto a grandes tenedores, no podemos igual generalizar, ¿no? Porque gente, lo que decía antes Diego, gente que tiene un piso y tiene el piso de la abuela vacío y no se lo vende nadie y puede tirar de alquilarlo, pues bueno, todavía saliendo del debate de que la vivienda sea pública o no, de lo que comentaba Mario también. Pero yo creo que muchas veces estos grandes tenedores juegan también con la ventaja de, por ejemplo, alquilar a gente como nosotros, que somos estudiantes, que muchas veces vamos al primer piso que nos encontramos, ya no digo que esté con buenas condiciones de habitabilidad, ya digo decente, porque te encuentras cada cosa por ahí, que es que, como comentabais antes, ¿no? de gente viviendo en sótanos o en trasteros casi, bueno. Entonces la gente, sobre todo grandes tenedores, yo creo que se aprovechan de esta desesperación, por decirlo entre comillas, de sobre todo gente que busca algo para vivir en su época de estudiante, que es el caso más común, y entonces el hecho de tener esa libertad pues les hace que jueguen de locales, juegan de locales haciendo un símil con el fútbol, ¿no? Y pasando ya en un momentín a lo que puede ser el debate jurídico, metiéndome en mi campo, vamos a decir qué es realmente el derecho a la vivienda, porque hay mucha gente que puede pensar que el derecho a la vivienda está al nivel de derechos fundamentales, como puede ser yo, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, este tipo de derechos, ¿no? Entonces, el derecho a la vivienda realmente no es algo que tú puedas ir a un tribunal y decir, oye, que quiero mi vivienda, porque nadie te lo va a conceder, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que dice este artículo, dentro de los principios rectores de la política social, en los que el Estado es garante
valga la redundancia, de garantizar este derecho es lo siguiente, os lo leo brevemente, es el artículo 47 de la Constitución y dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esto es lo que la gente conoce. Lo que no conocen igual tanto es los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y aquí es donde viene el debate, yo creo. El Estado como garante en todo momento tiene que promover, sobre todo que la gente desfavorecida, que es la que más problemas tiene para acceder a la vivienda, como es lógico, tiene que poner, ya sea a través de beneficios fiscales, a través de vivienda pública, como debería ser el caso, que como decía Mario, ni se acerca a lo que debería haber de vivienda pública en nuestro país, pero el Estado, poniéndome en la piel del mal un poco, yo qué sé, sabiendo que existen estos fondos buitres, sabiendo que existen estos grandes tenedores, yo que sé, favorecer de alguna manera que por lo menos no sean casas vacías, ¿no? Que todo el mundo que esté viviendo en la calle tenga un mínimo derecho de acceder a este tipo de pisos que están vacíos. Y ya, si queréis, nos metemos también con el tema un poco de los desahucios, estaciones en pago y cosas de estas. Pero yo que sé, algún beneficio fiscal, aunque sea por seguirles un poco el juego dentro de lo mal que está regulado esto, para que por lo menos esos pisos no estén vacíos y es o 1.200 euros o la casa sigue vacía. Coño, de alguna manera hay que favorecer que esa casa vacía esté ocupada por alguien que lo necesita, yo creo. Diego. Bueno, pues mira, en este punto voy a recapitular un poco un momentito. A ver, lo que dice Mario, yo, por ejemplo, no creo totalmente en la vivienda totalmente pública porque, siendo yo lo contrario a lo liberal, siendo yo bastante antiliberal, tengo que decir que, a ver, me parece muy complicado, sobre todo por el tema de que es muy difícil darle a todo el mundo lo mismo. Es decir, para darle a todo el mundo lo mismo tendría que ser una ciudad de una colmena totalmente, o sea, súper de nueva construcción. El problema que tenemos en España también es que nuestros edificios, nuestro urbanismo es muy antiguo. Evidentemente no es lo mismo que te dé aunque la vivienda, por ejemplo, tenga 90 metros cuadrados, la distribución sea igual, no es lo mismo que te den esa vivienda en Malasaña que te la den en Vallecas. Uh-huh. Y no todo el mundo puede vivir en Malasaña, entonces llegaríamos a ese punto de encontrarte con este problema. Yo en este punto yo estaba investigando un poco sobre qué se hace en otros países, más allá de la Unión Europea, que aquí siempre somos muy europeístas, que yo siempre he pensado que la tontería eso de la Unión Europea me parece una gilipollez, porque lo que se aplica en otros países no funciona para España. De hecho, yo por eso también estoy en contra de la regulación de alquileres, porque aquí somos muy listos y aquí maricón el último. Entonces es lo que pasa, que aquí nos encontramos siempre con que la gente te da las vueltas. No digo que todo el mundo lo haga, pero a poco que lo hagan unos pocos ya no funciona el sistema. Entonces yo, lo que hacen otros países, yo he estado investigando un poco, encontré primero un caso que yo creo no es ejemplo para nada, que es Dubái. Dubái, lo que ocurrió en Dubái hasta 2006 estaba muy controlado, sobre todo la inversión extranjera. Más que la inversión local, la propiedad del suelo extranjera estaba muy controlada. Entonces ocurría que tú, por ejemplo, eras un fondo extranjero que venías a construir un hotel y lo que te decían es, vale, tú construís el hotel, pero el terreno es mío. O sea, el terreno, lo que es donde pones tu edificio, es mío y te lo cedo durante 50 o 100 años, por ejemplo. Esas cesiones también os digo que son muy a largo plazo, pero tampoco vas a construir un edificio si mañana te dicen, oye, que al final ya nada, que me lo quedo. Entonces, lo que se hace en otros países es controlar el suelo. Tal y como comentaba antes Mario, Manhattan, bueno, pues otra isla muy conocida es Singapur. Singapur es una ciudad-estado que, bueno, quien no conozca, es básicamente, está todo el mundo poniéndole de ejemplo mucho en el tema del coronavirus. Es básicamente la capital del liberalismo, o sea, es la economía más liberal que existe ahora mismo en el mundo. Pero es muy curioso porque en Singapur se controla el suelo. Hay un control del estatal sobre el suelo. Es decir, también es decir que es importante destacar que, como el programa que comentábamos de Andorra, tocaba referencia de Andorra, que todavía no lo habíamos hecho, lo que ocurre es que evidentemente es mucho más fácil de gestionar una ciudad-estado tan pequeña que tiene 750 kilómetros cuadrados. O sea, es que es... No, kilómetros cuadrados no. Ahora os digo el dato, pero vamos, es una cosa irrisoria. O sea, es muy pequeño, es más pequeño que algunos municipios de Madrid. Entonces, lo que ocurre es que se está construyendo en vertical. Uh-huh. Allí lo que ocurre es que el suelo es del Estado y tienen muchísimo control sobre el suelo. ¿Qué hacen? Se ceden algunos edificios a
a particulares, vamos, a empresas privadas o particulares, y para el resto, alrededor del 80-90% de la vivienda es pública. ¿Qué se hace con esto? Allí, como es del Estado, se derriban edificios enteros. O sea, es decir, cuando un edificio se queda obsoleto, se derriba para construir uno del doble de plantas y con el doble de servicios, evidentemente. Aquí en España tuvimos, cuando Franco, las famosas casas de protección oficial, que todavía sigue habiendo los míticos escudos de la Falange en las zonas de... Yo, de hecho, he vivido en 2 edificios de estos, uno en Getafe y otro en Valladolid. Mi barrio es entero de eso, en Palencia. Claro, es protección oficial. Protección oficial de ladrillo, feas, incomodísimas para vivir, de un tamaño, bueno, todo mal, pero evidentemente esto, hablamos de unas viviendas de los años 60. Esto evidentemente en Singapur también ocurre. Ahí las viviendas más antiguas están peor, pero las nuevas están haciendo, bueno, no os voy a pinchar una imagen porque sería demasiado despliegue de medios, pero tengo que decir que actualmente están, además, se centran mucho en, por ejemplo, mantienen cuotas de raza, porque en Singapur conviven 4 razas diferentes, entonces lo que hacen es, para no generar guetos, o sea, como que tienen unas cuotas de raza en cada edificio. Luego, aparte, tiene un sistema mediante el cual tú, para que tú vivas cerca de tus familiares, si tú, por ejemplo, tienes una vivienda pequeña porque eres soltero y trabajas solo, vives cerca de tu familia, pero cuando te casas, quieres tener hijos, te asignan otra vivienda más grande. Y luego lo que ocurre es también que esas viviendas las pueden comprar los propietarios. Las pueden comprar y lo que hace mucha gente es comprarse una vivienda, o sea, tú tienes tu vivienda de protección oficial, por así decirlo, de titularidad pública, pero que tú la tienes, es tuya, la has comprado. Y lo que se hace es, se van a vivir a una vivienda de titularidad privada, se la compran también y alquilan la otra. Evidentemente, los precios de alquiler son más altos que lo que tendría una vivienda pública, pero bastante más bajos de lo que sería una vivienda privada. No sé si se ha entendido bien, pero vamos. Sí. ¿Qué ocurre también? Que es un mecanismo que me parece súper interesante, que es que si tú vendes tu vivienda pública, no tienes más acceso a vivienda pública. Es decir, si tú tienes una vivienda pública y la vendes, el sistema te dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, Rey. Espero que hayas sacado pasta porque no quiero saber nada de ti. Y lo que ocurre también es que están quitándoles en seguridad social, les quitan alrededor del 25% de su sueldo. Lo que ocurre con esto es que esto se va a un fondo que sería como nuestro fondo de pensiones, también es muy complicado porque el sistema es muy diferente, y lo que ocurre es que este fondo es flexible. Es decir, tú puedes sacar dinero antes de jubilarte de ahí para cosas como, por ejemplo, la vivienda, o puedes sacar dinero para copago de sanitario, para cosas así. Es decir, te permiten sacarte parte de tu dinero, porque al final es tuyo el dinero que estás pagando con tus impuestos, para utilizarlo para determinadas cosas. Como os digo, esto me parece sinceramente brutal. Es la necesidad agudiza el ingenio y evidentemente me parece que es muy complicado aplicarlo aquí, pero los abogados, si me equivoco, pero existen leyes por las cuales cuando se construye unos edificios en los ayuntamientos, se lleva una parte de estos edificios, o sea, de estos pisos, no el edificio entero ni mucho menos, y que pasan a ser de titularidad pública. ¿Qué ocurre en España? Que en vez de hacer vivienda de protección oficial, lo que se ha hecho con eso, muchos ayuntamientos, es venderlas para sacar dinero. Dinero para utilizarlo para otras cosas que no son vivienda pública. Entonces nos encontramos con que están algunos ayuntamientos mercadeando con vivienda cuando en realidad deberían aplicarlo para sus propios. Y yo creo que, evidentemente, tal y como decía María antes, el problema para mí no es regularizar los alquileres. Para mí la cuestión sería luchar, o sea, en el mercado, jugar con sus propias normas. Es decir, llegas al mercado y decir, vale, bueno, pues tú pones el alquiler a 1.000 pavos. Vale, pues yo lo que voy a hacer ahora es sacarte unas manzanas gigantescas que he expropiado en el centro de Madrid y pongo el alquiler a 400 euros. Y entonces hace el mercado, ostras, tú, es que, ojito. Entonces ahí está la cosa. Yo creo que tiene que haber más flexibilidad. En España lo que no hay es flexibilidad y sobre todo lo que no hay es visión a largo plazo. Porque esto evidentemente lleva mucho tiempo. En Singapur no lo han empezado a hacer más ayer. O sea, llevan muchos años haciendo este proceso. Evidentemente lo han ido perfeccionando. Y yo creo que aquí el problema está. Mario. Yo creo que
con perdón del analista internacional y su permiso, es que el resumen es lo que acaba de decir. O sea, el problema no es que el mercado diga, te voy a subir 1.000 pavos y digas, no, pues yo acabo de expropiar estas 1.000 casas y las voy a poner a tal. Es que ese es el problema, es que lo que debería de hacerse y no se hace ni lo uno ni lo otro, o sea, ni se contrarresta expropiando ni se contrarresta regulando, debería hacerse. No, 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 no. Usted no puede poner las casas a 1.000 pavos y además yo tengo las mías que pongo un precio digno y usted de aquí no pasa con las suyas. Y eso es lo mínimo que debería poderse hacer, porque es que lo que falta no es flexibilidad, es que en España hay mucha flexibilidad. Es lo contrario. Si es que lo que acabas de poner al final es un ejemplo de países que controlan muchísimo más su parque de viviendas. Países que además que no acaban de ser equiparables, porque estamos diciendo que no podemos equiparar la Unión Europea, pues tampoco Dubái y Singapur. O sea, si no podemos equiparar Francia, no podemos equiparar Dubái. Y partiendo de ahí, pues empezamos a jugar. O sea, y al final, o sea, lo que hace falta es lo contrario. O sea, si los ejemplos son países que regulan mucho más. Si el 80%, 90%, no me acuerdo el dato, perdona, del suelo público es del estado de Singapur, al final la regulación es mucho mayor y te dejan hacer contadas cosas con tu dinero y con tu casa, y si pierdes una no tiene acceso. O sea, me parece de hecho que es un sistema bastante bien montado. Puede ser interesante. Hay que tener pasta para poder hacerlo, lo de tirar un edificio y hacer otro, pero al final es un sistema que regula, no que flexibiliza. Es lo contrario. Es lo que pasa en Viena, lo que tenemos joder, que no son países que digas sospechoso de comunista. Joder, ya me gustaría a mí. Son países de todo lo contrario, que en Viena ganó la extrema derecha. O sea, son países que llevan muchos años regularizando su suelo y sus alquileres. Berlín es una de las ciudades con mayor regularización de los precios de alquiler, tanto por arriba como por abajo, ¿eh? En Berlín tienen corte por arriba y por abajo. Tampoco puedes regalar la casa, pero sí que puedes ponerla por arriba. Me parece bien. Al final, bueno, por abajo es un poco más absurda, pero bueno, puedes poner un precio mínimo y un precio máximo. O sea, al final lo que tienes que buscar es un poco ese equilibrio entre regularizar bien y regularizar mal, como hacemos aquí, y de aquella manera. Porque es lo que dice Diego también. Si no tienes parque público, es que al final es muy complicado. Sobre todo, es que ya no es que no tengas, es que, bueno, es que en España no tenemos nada, es que es ínfimo. Creo que son 60.000 casas las que hay de parque de vivienda en un país entero. No sé si llegan. Una ridiculez. Irene, y luego ya hacemos una ronda para todos, para finalizar. No, yo estoy muy de acuerdo con Mari. Sí, soy jurista, pero me gusta hablar de leyes lo justo porque creo que llegan hasta donde llega. No hay un punto que se bloquea, quiero decir, el Estado. No nos engañemos. No manda, o sea, no manda el gobierno, da igual quién esté. O sea, al final va a salir lo mismo porque lo que manda son la lógica de mercado. Lo que está pasando es esa de la vida dada, exagerada de todo, y la vivienda es una cosa más de todo esto que está pasando. O sea, comentabas tú, bueno, tú, Diego, no puede haber vivienda pública para todos, de vivir en una zona bien, como es Malasaña, es como, ¿por qué es una zona bien Malasaña? Sitio que se paga a una gente muy concreta, donde le tiran la basura todos los días, donde vas al médico sin problema y no está colapsado, y sales, hay un montón de tiendas y un montón de cosas. La periferia no pasa, pero porque cada vez alejan más de eso al resto, y lo que la gente es que no es solo el problema de la vivienda, es que si yo pudiera tener la vida que tiene la gente de Malasaña en Montradás o en Vallecas, no querría vivir en Malasaña. Lo que pasa es que para que esa gente de Malasaña siga viviendo así y siga viviendo en la cresta de la ola, tienen que pasarlo mal mucha gente, y al final ese es el problema. O sea, para mí es que todo se reduce a eso. Lo que pasa es el sistema en el que vivimos. Podemos poner miles de ejemplos, pero al final lo que queda es que el Estado y las leyes parten el bacalao lo justito y lo necesario, lo hace el mercado. Y ese es el problema, y eso es lo que tiene que entender la gente. La vivienda es ya lo último que vamos, que ya está rematando a la gente, pero es un poco todo. Diego, para finalizar. A ver, pues mira, por alusiones. Yo he de decir que, a ver, el tema de la realidad, o sea, nos guste o no, es imposible mantener o sea, es decir, servicios públicos no, pero al final el tema de, ya no hablo de cosas tan sencillas como sencillas.
perdona, permitidme esta licencia, pero como puede ser el tema de recogida de basura, servicios sanitarios, servicios de educación, bueno, te hablo también de, joder, al cabo, no es lo mismo, me voy a una cosa más sencilla, no es lo mismo tener vistas a, yo qué sé, a la Puerta Alcalá que a un callejón del extrarradio. O sea, vamos a ver, tampoco estoy diciendo locuras, creo. O sea, no quiero ser clasista ni muchísimo menos, porque tiene pinta de que me voy a tener que mudar al extrarradio de Madrid, porque evidentemente con los sueldos que se cobran aquí no puedo destinar el 80% de mi sueldo en alquiler. Llegar a un punto en el que haya que volar. Entonces, a lo que yo voy fundamentalmente es que al final ya no es ponerse en la zona, en todas estas cosas de... A ver, al final es que nos encontramos con un sistema, ya no solo, no me voy a meter en el tema del capitalismo, ni muchísimo menos, sino que el sistema de vivienda en España, ahora mismo, vamos, sobre todo en grandes ciudades, evidentemente en ciudades pequeñas, es otro rollo y funciona de otra manera y no nos vamos a meter en jaleos de ciudades más pequeñas, es que también problema que es el problema para mí fundamental es sobre todo el turismo. Es decir, a una persona le resulta muchísimo más sencillo también, porque al final me parece más sencillo y económico sobre todo, coger y poner el chisme en Airbnb y sacarte en una semana lo que te sacarías en un mes cobrando alquiler. ¿Qué tienes de costes? Y en Madrid ocurre mucho que no se habla de eso, que hay mucha inversión extranjera yo tengo amigos que han vivido en pisos de una mujer holandesa que está en Holanda y que le gestiona su casa una inmobiliaria. Y vamos, una mujer holandesa o digo, yo qué sé, una pareja de jubilados alemanes, me da igual, gente extranjera que tiene pasta y que se ha comprado un piso en Madrid para alquilarlo. Y me parece que sobre todo a nivel, una cosa que no se tiene en cuenta sobre todo es a nivel, o sea, para mí el problema del capitalismo es que el capitalismo, joder, ya me estoy metiendo, Mario me ha metido la vena. Está metiendo la vena ahí. Estoy ahí poseído por el espíritu del Che, pero... Estoy haciendo las cosas bien. No, pero a lo que voy es que para mí el problema es que es una espiral que va empujando a la gente hacia abajo y a otra gente hacia arriba. El problema está en que se va ampliando en lo que viene siendo la base de la pirámide y se va ampliando también la parte de arriba, pero se reduce sobre todo el medio, que es la famosa clase media, que es la que garantiza una estabilidad. ¿Qué ocurre cuando al final se hace tan pequeña que quiebra? Pues que guillotina. O sea, que hay una revolución y que hay muertos y que todo se va a la mierda. Porque eso pasa. No, a veces cuando dices estas cosas te dicen, no, es que estás loco, es un radical. A ver, yo siempre digo que nos hemos olvidado muy pronto de que hace menos de 100 años nos estábamos matando aquí al lado. O sea, que a veces se nos olvida un poco este rollo de que cualquier día mañana de repente te plantas en una guerra civil, un golpe de Estado, en cosas así. Estoy divagando un poco, ¿eh? Pero a lo que voy es que el sistema lo que empuja, que no se da cuenta la gente, es que también cuanto más dinero dispone, o sea, si la gente dispone de más dinero, también consume más. Lo que al final es un círculo que yo creo que, a ver, esto también igual es un poco optimista, pero yo creo que si tú, por ejemplo, ganas 800 pavos, te tienes que gastar 800 euros en la vivienda, o vives con tu pareja, entre los dos ganáis 1.600 y os tienes que gastar 800 en la vivienda, os quedan 800 para consumir a vosotros. Ya, pero si tuvieras que gastarte 600, ya te quedan 1.000 euros para consumir. Lo que implica ahorro, lo que implica también más natalidad, porque evidentemente en nuestra generación se va a poder... O sea, ya no es tener hijos, que eso es otro tema. Es casarse. O sea, yo conozco a parejas de 30 y pico años trabajando los dos que no se pueden casar. A ver, sí se pueden casar, van a ayuntamientos y se casan, pero nadie quiere casarse, nadie quiere pasar el día más importante de su vida firmando un papel y diciendo, hala, a funcionar, a tener críos y a que gire la rueda. O sea, al final todo el mundo quiere un poco de, no sé, un poco de farándula, un poco de un evento tal, y todo eso cuesta dinero. Y evidentemente no, es imposible, y ya no te hablo de tener un hijo, que con los gastos que ello implica. Entonces, al final todas estas cosas para mí se van nutriendo y van destrozando a la gente, a lo que dice la gente joven, y luego la gente se pregunta, ¿no? Es que claro, es que estáis con 30 y pico tal y no quieren tener hijos. Hombre, es que no pueden. Es que es muy complicado. Hay gente que no quiere, hay gente que dice, mira, yo no voy a tener hijos jamás y quiero gastarme mi dinero en viajes. Genial.
pero es que hoy en día te sale más barato vivir una vida de, no soltería, pero vamos, de lo que viene siendo sin hijos, pillándote de vez en cuando, hablando antes de Airbnb, un Airbnb, te coges un Ryanair y pues sí, te vas de vacaciones que parece que te has ido ahí a Praga, pero es que irse a Praga de vacaciones hoy en día es más barato que tener un hijo. O sea, las cosas no son como antes, que parece que yo he escuchado un comentario de una persona mayor que era como, bueno, es que los jóvenes ahora como quieren viajar y tal, dices, a ver, es que me sale al mes, vamos, podría ir a México todos los años si quisiera, por lo que cuesta tener un hijo, a nivel de gastos. Entonces, vamos, yo para concluir un poco, el problema está en que la vivienda para mí es otro de los gastos que hay que regular y hay que controlar, sobre todo para que la gente pueda permitirse vivir y también para amortizar un poco el tiempo de la gente. Yo creo que el tiempo que se pasa, sobre todo hablando del caso de Madrid, el tiempo que se pasa una persona que vive esta radio, por ejemplo, en llegar a su trabajo es tiempo productivo perdido. Es decir, si tarda una hora desde su casa, entre el metro, transbordos, no sé qué, y tarda una hora en llegar a su trabajo, es tiempo productivo perdido. Es tiempo productivo perdido para esa persona, para su empresa y sobre todo para el concepto de país, de Estado. Es decir, estás teniendo a gente 1 hora al día, 2 horas ida y vuelta, sin ser productivas, perjudicándose a sí mismas porque está a nivel de salud, estrés, el tema de cansancio y tal, afecta negativamente. Y evidentemente yo creo que al final, a la larga, nos demostrará el tiempo, vamos hacia un modelo en el que se está consumiendo a la gente y que llegará un momento en que esto explote totalmente. O sea, porque parece muy lejano el tema de desahucios y cosas así, que yo creo que desde la clase media ha sido un poco como, eso no pasa. O sea, eso les pasa solo a algunos, no sé qué, ya hasta que de repente un día te pasa cualquier cosa, tienes un quiebro económico, te quedas sin ahorros, como estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus. Ahora mismo con el coronavirus, hasta la persona que fuera más libertaria en tal, de repente te encuentras con que no tienes trabajo, tu negocio hay que seguir pagando los impuestos y a la calle. ¿Y ahora qué? Y ahora, ostras, ¿qué ha pasado? De repente así, que yo que vivía tranquilamente con mi piso y que decía que hay que pagar las cosas. Bueno, todo esto yo creo que es una cosa muy complicada, muy compleja y que se tiene que empezar a trabajar ya no solo desde el Estado, que yo creo que es el problema. Ya termino, que estoy con una diatriba bastante potente, tenía aquí mucho metido. No solo desde el Estado, sino también yo creo que tiene que ser una cosa transversal, es decir, tiene que afectar desde Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento. Porque al final, quien tiene que tener, desde mi punto de vista, la propiedad tiene que ser los ayuntamientos, que se supone, y digo aquí, ostras, muy entre comillas, que son los que deberían conocer a su población y deberían saber dónde hace falta, por qué hace falta, dónde hay que reforzar medios y aprovechar un poco más el espacio. Y lo de siempre, pues chico, echarle dinero, expropiar, pasar mal unos años y luego... Pero, y por última frase, aquí siempre se privatiza lo que da beneficios. Lo que no da beneficios, público. Lo que da beneficios, privado. Y la vivienda es un ejemplo más. María, conclusión. Ha abierto Diego un debate, voy a ser breve. Ha abierto Diego un debate que si pudiera hablarlo me ha flipado, que es sobre cómo se establecen las relaciones ahora afectivas y cómo evoluciona la gente joven como nosotros a día de hoy, la gente de 30 años también, 35, incluso 40, y en que no pueden tener hijos y en esa mentalidad que es absolutamente neoliberal de es que me puedo gastar lo mismo en irme a Punta Cana que en tener un hijo. Siempre desde el punto de vista egoísta de mí mismo de gastármelo en un viaje porque me va a molar más que tener un hijo. Y ese es un debate que un día me tenéis que permitir porque me encantaría. Como punto, sí, para fliparme un poquito y ya así para cerrarlo con esto, reivindicar a tope el amor, chavales, aunque parezca que no. Os lo juro, esto es de las cosas más antineoliberales que hay. Hay que quererse bien, hay que reforzar las relaciones personales, hay que querer a vuestra familia, a vuestros amigos a tope y no caer en ese juego neoliberal de no yo mismo, el egoísmo, el Tinder y las relaciones esporádicas, que es lo más neoliberal que hay. Y siguiente debate, volviendo a lo que nos compete hoy, la frasecita, recordar a mi compadre. Quería recordar un libro. El Manifiesto Comunista, chavales. No ya esto, pero
Que es lo que dice Diego, que es que hay que expropiar. Eso es así. Que si no tenemos parque de vivienda público, que si no podemos tener nuestra propia casa, que si no podemos acceder a derechos básicos que nos hacen al final ser esencia, pues no podemos tener nada. Y es muy importante también lo que decía Irene, que la gente, o sea, piensas en Malasaña como barrio que vale mucho, no por una cuestión de que Malasaña esté solo en el centro y con vistas, porque yo, por poneros un ejemplo, aquí en España, soy medio valenciano, ya lo sabéis, y uno de los barrios que se han reformado más en Valencia y que hasta se derriba entero es el Cabañal. ¿Dónde está el Cabañal? En la playa. El Cabañal está en la playa y es uno de los barrios obreros más importantes que hay en todo Valencia. O sea, las vistas al final no es una cuestión de dinero. El Cabañal era uno de los barrios como más conflictivos, obreros, pero no es que era conflictivo, era obrero y punto. Y sigue siendo, vamos, cada vez menos porque esto funciona así y en Valencia además es una de esas ciudades que se están derribando barrios enteros para hacer edificios muy bonitos que se le caen a Calatrava. Pero dejando eso de lado, es que al final es eso, no hay servicios básicos y no hay centros de trabajo. A mí me encantaría vivir toda la vida en mi barrio. Yo estoy súper feliz en mi barrio, en Las Delicias, aquí en Barrio Obrero de Valladolid, pero no tengo los mismos accesos a los que tiene una persona que vive en el centro. Y es una cuestión de que no se reparten bien los servicios sociales, no se reparten bien los centros de trabajo. ¿Qué tengo yo cerca? La FASA, la Renfe. ¿Qué tienen ellos cerca? Las cafeterías y los restaurantes guays. Y los servicios igual, no funcionan igual. Al final es una cuestión de lo que hemos permitido y cómo hemos permitido que se genere nuestro dinero. Y ya como último cierre, para poner un ejemplo súper neoliberal que me pareció a mí atroz, y ya para hablar así un poco de todo, en Colombia, las ciudades, Barranquilla, por ejemplo, que es en la que yo viví, se dividen en distritos. Y hay distrito 6 y distrito 0. El 0 realmente no es como oficial, vamos a poner el 1. Y en esos distritos, si tú vives en el 3, pagas menos impuestos, pero te dan una mierda. O sea, el que vive en el 1 vive en la mierda y paga poquito porque como se le deja vivir en la mierda y le apartamos. El que vive en el 6 le damos recogida, policía y le damos cositas a base de pasta. O sea, es que a mí eso me parece la definición perfecta de lo que es la podredumbre neoliberal en su máximo esplendor. Pues vives en un sitio bien y vas a pagar más y te vamos a cuidar y si vives allí, pues amigo, no hace falta ni que pagues porque te vas a morir. Sí, son impuestos Así que bueno. públicos al final, casi. Tal cual, al final funciona así como si fuesen servicios privados de recogida y si la policía fuese un cuerpo paramilitar que tú pagas. Irene, para conclusiones. Sí, yo voy a ser muy breve en realidad. Con lo que me quedo es que sí, hay que regular el poder de momento, pero lo más importante es que creo que es una cosa que aunque pasara va a terminar reventando. O sea, Diego ha dicho una cosa importante y ha comentado que en algún momento te puede complicada y es que no hay mayor cuento de la clase media, o sea, es mentira y es lo que se tiene que dar cuenta la gente, que la mayoría de peña en cualquier momento nos podemos ver con un desahucio, no llegas a fin de mes, con un montón de movidas, la clase media inventan para tenernos un poquito tranquilitos, lo que pasa es que el sistema colapsa, porque está claro que colapsa y que va a colapsar y ya no vale, o sea, ya la gente puede sostener más. Me quedo con eso, con que la una vuelta a esa idea que se tiene de clase media, de dónde estoy yo, porque a lo mejor vivo en una casa en propiedad con mis padres, he estudiado en la universidad y ahora me vengo a Viena o a Praga o tal, pero que en realidad es mentira, que tenemos una vida de mierda todos en su mayoría. Eso era lo que quería decir, básicamente. Yo por aportar ya también mi conclusión voy un poco en esta línea también, ¿no? Que lo que habla, no sé quién lo ha comentado de los tres, que esto en algún momento va a colapsar. O sea, es imposible que siga subiendo el precio de los alquileres, que los sueldos sigan siendo una mierda o que incluso bajen y que ¿quién va a vivir en estas casas? Cuando llega un momento en el que no se pueda exprimir más a la gente, porque es lo que se hace, es exprimir a la gente, ¿quién va a pagar esos alquileres? ¿El que tiene a papá y mamá que nos lo pueden pagar, que son 4? Pues no, eso es insostenible totalmente. Entonces, por ejemplo, me acordaba ahora del sistema que siguen en Bélgica, creo que es, si no me equivoco, de dar como una ayuda a jóvenes para que consigan independizarse, que yo creo que este es uno de los objetivos que tenemos como país, no que nos piremos de casa con 30 y pico años como está pasando en España en la actualidad, que es una vergüenza, pero es una vergüenza porque no tenemos medios para salir de casa. Con un sueldo de 500 euros, de 800 euros o 1000 y pico euros si estás en Madrid,
y gastándote la mitad o más en el alquiler, pues es imposible salir de casa. Entonces, con unas ayudas como para salir de casa, que en algunos casos se devuelven y en otros casos no, es una forma de incentivar también el alquiler por parte de los jóvenes, pero siempre que exista una regulación, claro, sin que existan precios privativos para muy pocos, ¿no? Porque esto lo hemos hablado. Si la pirámide de base no para de crecer y la cumbre cada vez es más pequeña y los medios y los bienes están en manos de 4 que se lo pueden permitir, pues esto va a quebrar por algún lado o por otro y pasará lo que tenga que pasar. Pero lo que está claro es que sí es sostenible. Muchas gracias a los tres por estar hoy un día más con nosotros en uno de nuestros debates. Apuntamos los debates pendientes de Mario, que no se nos van a olvidar. Hablaremos del amor, de cómo mantener una familia con 30 años, si es que es posible, porque yo creo que lo vemos lejano, a pesar de que nos queda ya tiro de piedra por nuestra edad. Así que nada, lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias a los tres de nuevo y muchas gracias también a vosotros por estar al otro lado de la pantalla. Os animamos a suscribiros y cualquier tema que os gustaría que tratásemos, nos lo dejáis por redes sociales o se lo comentáis a cualquiera de nuestros colaboradores. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.